este mundo, el peor de todos. Hemos visto a emperadores romanos pero muy crueles como Nerón o Domiciano, gente que ha hecho estragos matando a gente y sobre todo cristianos. Podemos ver dictadores como Stalin o Hitler, que mataron millones de personas, y pudiéramos mencionar por igual los falsos cristos como David Koresh, que estuvo allí en Waco, Texas. Ustedes saben, estuvo varios días con un grupo de personas. Él decía que era el Cristo. Tenemos a un Jim Jones en los años allá el tiempo. Ustedes saben, yo vine por la cápsula del tiempo, los 1950, por ahí 1960. En esos tiempos, si ustedes son por ahí, me van a entender. Jim Jones, allí en Guyana, 900 y pico de personas murieron porque él les dijo que él era el Cristo. Pero va a venir uno que va a sobrepasar a todos estos. Y ustedes dirán, wow, ¿qué tipo de persona será este? En la Biblia se le llama el pequeño cuerno, Daniel 7 y capítulo 8. En el capítulo 13 de Apocalipsis se le llama la bestia. La bestia. Acá en 2 de Tesalonicenses, en este capítulo, se le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. El anticristo, aquel que se opone a Jesús, que se opone al Padre, que se opone al plan de salvación de Dios, que va a hacer todo lo que pueda para detener lo que es el Evangelio. Podemos ver nosotros que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Herodes trató de matarlo cuando él era un niño. Podemos ver que el diablo quiso interrumpir el plan de salvación de Dios al tentarlo allí en el desierto después de 40 días de estar en ayuno. Tuvo una satisfacción temporaria. Le pegaron brutalmente a Jesús, lo crucificaron, pero fue algo temporario porque al tercer día Cristo Jesús salió de la tumba. Así que Pablo escribe en cuanto a este hombre perverso. Pablo está escribiendo y está diciéndole a los tesalonicenses, porque estaban confundidos, tenían temor en cuanto a los últimos tiempos. Y estaba sucediendo de que hubo personas que tomaron el lugar de Pablo, escribieron una carta falsificada diciendo que era de Pablo y le estaba diciendo a la iglesia en Tesalónica, estamos pasando por la gran tribulación. Y los tesalonicenses comenzaron a alarmarse, a decir, ¿cómo es esto si Pablo nos dijo a nosotros de que esto no iba a ser? Y ya hablamos de esto en algunos mensajes anteriores, ¿se acuerdan? Ellos estaban pasando por una gran persecución, estaban teniendo dudas, y entonces Pablo les escribe para decirle, miren, se requiere ciertas cosas antes de que ustedes puedan decir que estamos pasando por la gran tribulación. Así que les escribe esta carta con el fin de que puedan mirar en esta enseñanza de que hay un tiempo fijado en el futuro, un evento que va a ser bien claro de entender. No se puede absolutamente uno perder cuando esto suceda, y esto es exactamente lo que Pablo está diciendo, va a suceder esto, y después, entonces, va a venir el fin. ¿Y cuáles son estos puntos? Así que vamos a ver del verso 1 al 3, 2 de Tesalonicenses 2, versos 1 al 3, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, fíjense ustedes que Pablo está diciendo nadie los engañe. Hay algo muy importante que vamos a aprender en esta noche y espero que puedan tomar nota al respecto de esto. El tema de la apostasía, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere? Vamos a estar hablando y ustedes van a poder entender claramente, porque la Biblia, gracias a Dios, nos explica en distintos pasajes lo que Pablo está diciendo aquí en este lugar. Así que vamos a aclarar ese detalle en breve. Pero Pablo lo que tiene es un evento singular en mente con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con Él está hablando en cuanto al rapto, está diciendo, miren, nosotros vamos a estar con el Señor nos va a llevar antes de que todo esto suceda, y por lo tanto tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar esperando. Cuando todas estas cosas empiecen a ponerse en su lugar,
Mis hermanos, Dios nos está dando amplia advertencia a cada uno de nosotros para que podamos entender las señales de los tiempos. El Señor Jesús en sus días le dijo, ¿cómo ustedes pueden distinguir la naturaleza y el tiempo que dicen que va a llover o si va a salir el sol? Pero no pueden distinguir los tiempos con respecto a la venida del Mesías. Ustedes tienen al Mesías enfrente de ustedes y no lo están entendiendo. Y por lo tanto, mis hermanos, en nosotros tiene que haber, cuando vemos todas estas cosas, vemos todas estas noticias. Y yo espero en el nombre del Señor que ustedes puedan venir el domingo que viene, porque espero que Dios me dé fuerza, me dé la salud, si es que no paso por cirugía con la rodilla, de poder traer esta presentación. Ustedes van a ver, ustedes van a decir, esto es algo increíble lo que está sucediendo en nuestros días con respecto a la adoración de este hombre que todavía no ha salido, pero que va a salir en breve. La razón por la que estamos viendo que estaban muy preocupados es por lo que está escrito en el verso número 2. Había una carta que había sido escrita supuestamente por estos falsos maestros y dijeron, es Pablo está escribiendo esto. Y dijeron, Pablo está escribiendo esto, pero si teníamos nosotros la noción de que iba a ser así y ahora está escribiendo todo lo contrario, estaban confundidos. Y Pablo está diciendo, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Y esto es algo que nosotros tenemos que también estar firmes en lo que la palabra de Dios está diciendo. No se dejen mover, no se dejen llevar. Por ejemplo, con tantas personas que están diciendo, ustedes los cristianos hace rato que vienen diciendo que el Señor viene, y como que nos hemos enfriado con este asunto de estar esperando tanto. Pero vuelvo a repetir, todas estas cosas están sucediendo dentro de nuestros días, están sucediendo delante de nuestros ojos, no lo podemos ignorar. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No se dejen mover fácilmente, no dejen que la gente del mundo los mueva a ustedes de dejar de pensar que el Señor va a regresar. Lo segundo, dice, no se conturben. Es decir, el ánimo de ustedes que no sea alterado por medio de confusión, de tal modo que no sepan qué es lo que están haciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo, no se conturben, no se dejen alterar de tal manera que el ánimo de ustedes decaiga, estén confundidos, y entonces por no saber qué hacer, se mantienen en duda, como diciendo, ¿qué va a suceder de aquí en más? Ni por espíritu, cuando dice allí, no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni se conturben, ni por espíritu. Quiero decir un poquitito con respecto a esto que estamos viendo aquí. Ni por espíritu tiene que ver con los falsos maestros. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso, hermano? ¿Por qué usted dice eso? Simplemente por lo que dice en 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1. Fíjense en ustedes lo que dice allí. Amados, no crean a todo espíritu, fíjense, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense, no se dejen llevar no crean a todo espíritu, no crean a todo maestro falso. Le está diciendo, tengan cuidado con aquellos que están dando malas enseñanzas. Y eso es lo que dice Juan. Está hablando de falsos maestros, está hablando de falsos profetas que han salido por el mundo. Ni por palabra, como si fuera la palabra de Dios que está diciendo esto es así, cuando tenemos que mirar, mis hermanos, todos los capítulos y todos los pasajes que tengan que ver con respecto a la palabra de Dios. Ni por carta como si fuera nuestra. Está hablando de Timoteo, está hablando de Silvano o Silas y está hablando de Pablo. Ni que si fuera de nosotros. Aunque diga que es de nosotros, ustedes saben muy bien lo que han aprendido. Y por lo tanto, manténganse en lo que han aprendido, lo que nosotros les hemos dicho. Ahora, en el capítulo 3, fíjense en que, versículo 17, las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Es decir, mis hermanos, hay algo muy particular con respecto a lo que yo escribo y en cuanto a lo que yo estoy enseñando. Así que el error solo se puede aclarar por medio de la exposición de la verdad, y eso es Pablo lo que está haciendo al decirle no se dejen engañar, no estén ansiosos, no tengan miedo, no tengan lo que es temor a estos falsos maestros, y no solamente eso, hay algo que tenemos que entender, es que constantemente nosotros estamos expuestos a esta amenaza del engaño, ya que Satanás se disfraza como ángel de luz. Constantemente la iglesia está siendo atacada con falsos maestros que han salido en estos días,
¿Por qué? Porque dice que el Satanás se disfraza como ángel de luz y dice que sus ministros se disfrazan de la misma manera. La palabra de Dios dice que andan con astucia adulterando la palabra de Dios con palabras suaves, lisonjas, que engañan a los ingenios. Una iglesia tan jovencita como esta, Pablo tenía cuidado de ella. Y le está escribiendo, le está diciendo, miren, estos lobos que se quieren aprovechar de la inexperiencia suya. Y la pregunta que estaba haciéndome en esta semana es esto. ¿Por qué creen ustedes que se ataca tanto en cuanto al tema de la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué es que se ataca tanto a este tema de la segunda venida? Y contestando esta pregunta, tiene serias consecuencias prácticas. Tiene consecuencias prácticas. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver, bueno, el Señor se está atrasando mucho, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nuestra vida comienza a aflojar espiritualmente hablando. Total, el Señor tarda, me voy a poner espiritualmente bien hablando cuando esté más viejito. Esto es cosa de viejito, esto no es algo que tengo que hacer ahora de joven, no tengo que dar cuentas al Señor. Y Pedro en su segunda carta escribe que como creyentes debemos de andar santa y piadosa, en forma piadosa, nuestra manera de vivir, estando en espera de estas cosas, o sea, de la venida del Señor. Dice, procuremos con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, o sea, no seamos reprendidos o desaprobados. Pedro está diciendo, nuestra manera de vivir que sea de acuerdo a lo que nosotros somos y decimos ser hijos de Dios, sabiendo que la venida del Señor viene pronto. Por lo tanto, Juan, por ejemplo, lo escribe de esta manera. Dice, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él. Y presten atención a lo que Él está diciendo. El que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. ¿Se dieron cuenta? Cuando tenemos la esperanza de que Cristo Jesús puede regresar en cualquier momento, empezamos a decir, ¿qué pasa? Déjame hacer una pregunta. ¿Qué pasaría con todo esto que nosotros estamos diciendo? Porque no hay segundo, no hay minuto, no hay día en el cual la Biblia dice, puede suceder esto, el rapto de la iglesia puede suceder en cualquier segundo. ¿Y qué va a suceder cuando estemos en la presencia de Dios y empecemos a decir, ¡ay! Todo el tiempo que perdí. Nuestra manera de vivir tiene que estar de acuerdo a lo que nosotros decimos ser. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en todo momento, tengamos una manera ejemplar en este mundo, en la iglesia por igual. Y cuando dice allí que tenemos esta esperanza, el que tiene esta esperanza que cuando Jesús se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él. Mis hermanos, produce gozo, ya que no vamos a pasar por juicio. La ira de Dios va a caer sobre este mundo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, lo que dice la palabra de Dios? La ira de Dios se va a derramar, nos está diciendo ya, las cosas están por suceder. Israel, mis hermanos, 1878 años dispersados en todo el mundo, un milagro increíble, volvió a ser nación en 1948, mayo 14. Algo impresionante. Ni bien entraron en su nación, tuvieron una guerra que prácticamente la idea era, dijeron ellos, vamos a echar a los judíos al mar. Y en una manera milagrosa Dios salvó a aquella nación recién entrada a su lugar. Mis hermanos, cosas increíbles. La guerra de los 6 días en 1967, yo quisiera que ustedes fueran a la librería y busquen una que se llama La Guerra de los 6 días, es un libro así gordo, pero es una cosa impresionante, no es un libro cristiano, es un libro de testimonios de lo que dicen los sirios, que dice que vieron miles de tanques. Te voy a decir una cosa, los sirios tenían 2.000 tanques, Israel nada más que tenía alrededor de 15, 20 tanques. Y dicen los sirios que vieron miles de tanques viniendo contra ellos y tuvieron que pegar la vuelta y dijeron el ejército de ellos, que eran apenas, no sé, creo que 1.000, dice que eran miles y miles y miles y estaban aterrados y pegaron la vuelta. Se confundieron tanto que echaron para atrás. Milagro de Dios defendiendo a esta nación increíble, ¿no es cierto? Qué lindo nuestro Dios. Ahora estamos hablando de la apostasía, versículos 3 al 5. ¿Qué es esto? Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto?